vamos a conectarnos con una base de datos y mostrar los datos de una tabla. Luego vamos a editar, modificar y realizar un CRUD en bajo nivel, sin código. Para ello abriremos la base de datos para ver su contenido. Vamos a trabajar con la tabla producto. Luego procederemos a abrir el programa Lazarus, que es un IDE que usa el Pascal como lenguaje. Bien, vamos a hacer las conexiones. Elegimos el componente para conectar a la base de datos. Vamos a aumentar el tamaño del formulario. Agregamos el componente transacción, luego el componente SQL. Tenemos acá el componente data source, que es el que ya nos trae los datos hacia nuestro sistema, hacia nuestro programa, hacia nuestro cliente. Bien, es importante que guardemos el proyecto en una carpeta y tenemos que tener ahí el programa cliente que se va a conectar con el servidor. El cliente, en ese caso, del servidor de base de datos Firebird. Entonces crearemos una carpetita para hacer esta práctica. Que se va a llamar Firebird Lazarus. Bien, entonces acá vamos a guardar este proyecto. Copiamos la ruta y al cerrar podemos guardar o simplemente elegir la opción guardar. Estamos guardando el proyecto, luego guardamos el formulario. En esta carpeta tiene que estar el programita cliente que se conecta con el servidor de Firebird. Vamos a ver dónde está. Está en programas files. Acá está Firebird. Esta es la versión 2.5, pero el mismo mecanismo es para el Firebird actual, que es el 5.0. Y este es el programita cliente. Copiamos y lo colocamos en la carpeta de nuestro proyecto. Abrimos el proyecto y empezamos a hacer ya la configuración respectiva. Vamos a conectarnos con la base de datos. Nuestra base de datos se encuentra en esta carpeta y le vamos a dar esta ruta. Control C, copiando, y acá nombre de la base de datos. Damos la ruta. Nuestra base de datos tiene extensión GDB y aquí está. Vamos a separar un poco para tener una mejor visión. Nuestro usuario por defecto es sysdba, nuestro usuario administrador, y la contraseña es masterkey. Listo. Vamos a probar si se conecta. Ya, bien, se conectó. Procederemos ahora sí a enlazar. Creo que hay un problema por acá. Dice error, dice no se puede encontrar la máquina. A ver, acá ha habido un error. No es sysdba en el hostname, no hay localhost. Acá es el sysdba y la contraseña es aquí, master key. Listo, probaremos. Ahí está, se conectó. Ahora vamos a enlazar estos componentes. Enlazaremos la transacción. Ya está enlazado. Se conectó con IB Conexión, que es el nombre del componente que se conecta con la base de datos.
Esta es la transacción que se conecta con este componente y este va a ser la consulta SQL que nos va a permitir mostrar y manipular datos de una tabla. ¿Qué tabla? La tabla producto. Copiamos esto, copiar y lo ponemos aquí. Bien, ok. Bueno, esta conexión o este componente tiene que conectarse con la transacción. La transacción está más abajo. Selecciono o hago doble clic. Listo. Al conectarme con la transacción, automáticamente ya se ha conectado con la base de datos. Ahí lo vemos. Bien. Nuestra tablita se llama producto. Ahí está, producto. Podemos ver incluso una vista previa. Bien. Vamos a activarlo. Y luego vamos a enlazar este componente para que nos distribuya los datos ya a nuestro formulario. Porque lo que está arriba, esto se refiere a la base de datos. Prácticamente las conexiones con el servidor. Bien, esto lo vamos a conectar con esto. Y ya está conectado. Si vemos, este componente, el data source, se conecta con el SQL query, donde está la instrucción SQL, con la transacción, para hacer el commit o el rollback, algo así como cancelar o guardar, y este se conecta con la base de datos ya, con el componente que se conecta a la base de datos y al servidor. Vamos a agregar un componente para mostrar los datos, en este caso por ejemplo un dbgrid. Tenemos el dbgrid acá y podemos enviarle al fondo para alinearle. Y ya está. Este componente, este grid, lo tenemos que conectar con el data source, nada más. Vamos a buscar acá data source y acá está. Ya está conectado y ya podemos ver los datos. Vamos a ejecutar. Esto nos sale por primera vez. Se está compilando. Eso ya se encarga el IDE, el entorno integrado de desarrollo. Podemos también personalizar las columnas, ponerle colores, etc. Ya está funcionando. Puedo salir. Ok. Puedo salir de Lazarus. Y acá tengo el programa. Muy bien. Puedo agregarle también un navegador. Entro al proyecto otra vez. Y puedo decirle que se navegue de una manera más civilizada, utilizando en este caso este componente. Bueno, este componente lo vamos a situar al tope. Y este componente vamos a decirle que se autoalinee arriba, abajo, izquierda, derecha. Este componente que va a controlar la navegación también lo tenemos que conectar con el data source, y si vemos se activó. Ejecutamos con F9 y ya tenemos funcionando. Ya está conectado. Puedo cerrar el Lazarus y este es el programa. Ir al final, ir al inicio, editar, eliminar, actualizar, etc. Entonces con esto ya podemos hacer incluso un CRUD
y también podemos personalizar el tamaño de las columnas, color de las columnas.